México es una tierra donde el pasado susurra en cada rincón, y sus leyendas son la prueba de que algunas historias se niegan a morir. ¿Crees que ya conoces todos los relatos de terror que se cuentan al caer la noche? Piensa de nuevo, porque las historias que oyes en los pueblos a medianoche son mucho más extrañas de lo que imaginas. Acompáñame en este recorrido por el folclore más oscuro, pero te advierto, la historia que te espera en el primer puesto no es sobre un fantasma más. Es sobre un lugar que, según dicen, tiene una puerta abierta a un sitio al que nadie quiere ir. 7. La piel del demonio. En un pueblo de Veracruz expulsaron a un hombre de pura maldad, y por un tiempo respiraron paz. Pero la calma se rompió cuando un perro negro de tamaño irreal comenzó a aterrorizarlos. No era un animal, era una abominación con ojos rojos que se movía en un silencio antinatural. Atacaba sin piedad, arrancando miembros y sembrando el pánico. Un día, un grupo de hombres valientes lo acorraló y lo golpeó hasta que el animal dejó de moverse. Cuando se acercaron, el horror real comenzó. El cuerpo del perro se convulsionó, y con un sonido de huesos rotos y piel desgarrándose, la forma de un hombre emergió de entre la carne. Era él, el desterrado, quien se puso de pie, le sonrió con malicia y huyó hacia la noche. 6. El galán de la oscuridad. Lo llaman el sombrerón, y es un depredador de almas que se viste con tus deseos. Se presenta ante las mujeres como el hombre de sus sueños. Apuesto, rico y encantador, con palabras dulces y promesas de una vida perfecta. Las convence de que lo sigan, pero a medida que se alejan su encanto se desvanece. Su tacto se vuelve helado y su mirada esconde un hambre antigua. Las guía hasta la boca de una cueva oscura, y es allí donde revela su verdadera forma monstruosa. Las que entran en esa oscuridad jamás regresan, pues se convierten en otra pieza de su colección de almas desesperadas. 5. La furia de Juanito. Juanito era un niño que nació diferente, con el cuerpo cubierto de vello y una pequeña cola. La crueldad de otros niños lo convirtió en un paria, apodándolo el oso. Un día, harto del tormento y sintiendo una rabia animal que no podía controlar, huyó a las montañas, advirtiéndole a su padre que mataría a quien lo molestara. Pronto la gente comenzó a desaparecer en esa misma sierra. Se hablaba de una bestia salvaje, un monstruo que cazaba humanos. Su padre, con el corazón roto, sabía la verdad. El monstruo no era una bestia, era su hijo transformado por el odio y el dolor. 4. El rostro vacío de la cascada. En una hermosa cascada de Michoacán, unos jóvenes decidieron nadar de noche ignorando las advertencias. Vieron a una mujer increíblemente bella bañándose sola en la laguna. Escondidos la espiaron hasta que uno de ellos le gritó una vulgaridad. La mujer se giró lentamente hacia ellos. El terror los dejó sin aliento. No tenía rostro. En su lugar, solo había una superficie de piel lisa y vacía. De esa cara sin boca salió un chillido que les desgarró el alma y los maldijo con fiebres y pesadillas de las que nunca se recuperarían del todo. 3. El viaje sin retorno. Un cochero de Calesa en Mérida recogió a una joven pálida con olor a tierra húmeda. Durante el trayecto ella habló con tristeza sobre despedidas. Al llegar le pagó con un billete de 200 pesos y le pidió que volviera al día siguiente con el cambio. Cuando el conductor regresó, un anciano le abrió la puerta y con horror le dijo que esa joven era su hija, quien se había quitado la vida en ese mismo lugar hacía años. El cochero sacó el billete para probar su historia, pero en su mano ya no había dinero, sino un frío trozo de hueso humano. Cayó enfermo esa misma noche y jamás se recuperó. 2. El paciente eterno. Un periodista audaz se infiltró en un manicomio abandonado para un reportaje. Una vez dentro, las puertas se cerraron y quedó atrapado en una pesadilla. Por las noches, los gritos de antiguos pacientes resonaban en los pasillos. Fue capturado y sometido a terapias de electroshock que fracturaron su mente. Semanas después, en un momento de lucidez, llamó a su esposa para pedir ayuda. Su respuesta lo condenó. «Señor, deje de llamar. Mi esposo murió en un accidente hace 2 semanas justo frente a ese manicomio». En ese instante, la doctora que lo recibió apareció a su lado y le susurró: «Bienvenido a casa para siempre». 1. La hacienda con puertas al infierno.
La hacienda de Cholula en Yucatán no está embrujada, está infectada. Su maldición nació de dos horrores: un capataz demoníaco cuyos rituales fueron interrumpidos por sus trabajadores, y un pacto de sangre hecho por hechiceros tras una tragedia pasional. Estos actos no solo despertaron a los muertos, sino que rasgaron el velo de la realidad. Quienes entran hoy no ven fantasmas, sienten como el lugar viola las leyes de la física. El aire se congela, las paredes susurran en lenguas muertas, y un símbolo blasfemo grabado en el sótano a veces palpita con una luz roja. No es una casa con espíritus, es un portal activo y hambriento. Lo que hemos recorrido esta noche es un mapa de las distintas caras del terror en el folclore mexicano. Estas leyendas nos demuestran que el miedo no tiene una sola forma. Por un lado, vemos el horror que nace de nosotros mismos, la crueldad humana que transforma a un niño en una bestia o la maldad de un hombre que le permite desgarrar su propia piel para revelar el demonio interior. Por otro, nos enfrentamos a entidades que existen más allá de nuestra comprensión, seres como el sombrerón que no son fantasmas, sino depredadores ancestrales con reglas propias y un hambre insaciable de almas. También hemos visto cómo la tragedia puede envenenar un lugar, dejando un eco perpetuo de dolor como el del pasajero fantasma o el periodista atrapado en su purgatorio personal. Finalmente, entendemos que hay sitios como la hacienda de Cholula, que son fundamentalmente malignos. No están solo habitados por el mal, sino que son la fuente misma, cicatrices en el tejido de la realidad. Estas historias no son solo monstruos aislados, son un complejo ecosistema de miedo que nos advierte que el peligro puede surgir de la maldad humana, del dolor eterno o del propio suelo que pisamos. La moraleja de estas historias es que las leyendas más aterradoras no son las que todos conocen, sino aquellas que se susurran en la oscuridad de los pueblos. Nos recuerdan que cada rincón de nuestra tierra tiene su propio monstruo, y cada monstruo es el guardián de un miedo muy real. Estas historias nos recuerdan que más allá de nuestro mundo visible, existen sombras y ecos de tragedias que se niegan a ser olvidadas. Cada leyenda es un fragmento del alma de México, un alma antigua, herida y poderosa, tejida con susurros del pasado que aún retumban en la oscuridad. Son relatos que sobreviven al tiempo porque siguen tocando algo profundo en nosotros: el miedo, la curiosidad y la necesidad de creer. Ahora dime, ¿cuál de estas leyendas te heló más la sangre? ¿Conoces alguna otra historia de tu región que merezca estar en un top como este? Déjamelo en los comentarios que los estaré leyendo con atención. Y si te gustan estos viajes por el lado más oscuro de nuestra historia, no olvides suscribirte y activar la campanita porque lo que viene no es para cualquiera. Nos vemos en la próxima ocasión. Si es que el miedo no te hace mirar hacia atrás.